Hola a todos, amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Martín. Y yo soy Mila. Un momento, estoy acompañado el día de hoy. Así es, amigos, Mila es mi primera invitada al canal de Spanish Boost, la primera persona que me acompaña en el podcast. ¿Cierto? En realidad, la tercera. Bueno, imagino que los primeros dos invitados fueron Tarko y Saki. Correcto. Así que oficialmente sos la invitada número 3. ¿Y sabes cómo es el podcast? Solo sé que es bastante largo y que hay secciones, pero no exactamente. ¿Me vas a guiar? Ok, gente, Mila es mi novia y no sabe cómo es el formato del podcast de Spanish Boost. No importa, se lo vamos a explicar. Básicamente, el podcast tiene 5 partes. Ok, secciones. 5 partes, 5 secciones, 5 diferentes segmentos. El primero yo lo llamo resumen semanal. O sea, explicamos las cosas que pasaron en la semana. Ok. La parte 2 se llama una palabra, un concepto. Vamos a tomar una palabra y desarrollarla, ¿no? Y también saber qué opinas vos, qué te transmite esa palabra, ¿no? Y en la parte 3, básicamente hablamos sobre un tema random. Un tema al azar. Que en realidad no es muy random porque yo ya lo elegí. Claro. Yo ya sé de qué vamos a hablar. En la parte 4 hablamos de filosofía. Ok. Usualmente hago una pregunta filosófica y desarrollo, ¿no? Con diferentes visiones de diferentes filósofos. Doy mi opinión también. Y la parte 5 es un speed test. Una prueba de velocidad donde vamos a hablar otra vez de un tema random, pero esta vez a nuestra velocidad nativa. Ok, perfecto. Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Te parece bien? Estoy lista. Bueno, primero, vamos a comenzar este podcast hablando de un resumen semanal, ¿no? Resumen de cómo fue nuestra semana o semanas, porque el último video lo grabé antes de Mar del Plata. Ok, hablaste de la mudanza en el último video, ¿no? Del cambio de casa. Correcto. O sea que en este podemos contar sobre nuestro viaje a Mar del Plata, que subimos un blog. Correcto. Subimos la primera parte, porque es un blog de 3 días. La primera parte está en el canal de Spanish Boost. ¿Y las otras partes? Las otras partes van a estar en un canal que es como una subdivisión de Mila, o sea, de mí. Y a mí me encanta filmar vlogs, es algo que tengo un poco de experiencia y me parece divertido. Martín no ama los vlogs, así que tenemos la subdivisión Mila ahora para las personas que sí les interesan los vlogs, ¿no? A mí me gusta estar en mi cueva, ¿ok? Apartado de la sociedad. Perfecto. Y estar quieto, encerrado. Jugando a juegos de supermercado. Jugando a juegos de supermercado, hermano. Podemos hablar del fenómeno del supermercado. No sé qué está pasando en Spanish Boost Gaming, pero aparentemente
todos soñaron alguna vez con trabajar en un supermercado. Hay muchas tareas en el supermercado interesantes, como reponer, ¿no? Estar en la caja, ¿qué más? Prender la luz. Bueno, eso es un chiste interno, muy buen chiste interno, la verdad. Yo no trabajé en un supermercado como tal, hice un día de prueba. En la vida real. Sí. ¡Wow! No sabía. Un día de prueba en el supermercado que está en la vuelta de la casa de mis padres. Ok. Fui a dar mi CV, mi currículum, Sí. y el dueño me dijo, bueno, ¿querés practicar? Yo le dije que sí y nunca volví a aparecer ¿Por qué? porque era muy agotador. Yo estaba en la edad donde no te importa nada. Claro. Entonces, esa es toda mi experiencia. Y ahora, jugando al juego del supermercado, pienso, bro, quiero un supermercado. Pero bueno, Es muy... No sé, hay muchas cosas para hacer. es muy estimulante. O sea, combina muchas cosas que al ser humano le gustan, ¿no? O sea, en un supermercado tenés productos. A todos nos gusta el consumismo, entonces Obvio. tener productos en cantidades estimulante en cierto aspecto. Combina el dinero porque trabajas con dinero, manejas personas. Creo que quiero un supermercado, ¿no? Sí, próximamente podemos hacer un blog en un supermercado, pero tener un supermercado hay que tener un poco más de plata. Definitivamente que no tenemos. Claro, financieramente es complicado, pero bueno. Pero nos fuimos a Mar del Plata. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Yo ya conocía Mar del Plata, viajé algunas veces, tengo familia que vive en Mar del Plata y ya había viajado, pero siempre descubro cosas nuevas o ir a los mismos lugares que fui y volverlos a ver me sigue pareciendo mágico, como los acantilados, que también hay un blog de eso. Siento que estamos promocionando sin parar. No, estamos promocionando. Estamos totalmente. Sí. No es a propósito. Yo creo que un poco es a propósito. Un poquito quizás, sí. Pero sí, no sé, me encanta la playa, me encanta el mar, me gustan mucho las ciudades. Vivimos en Capital nosotros un tiempo y me encanta Capital y siento que Mar del Plata tiene un poco una vibra capital porque es muy ciudad y al mismo tiempo tenés una playa que es muy caminable. O sea, podés caminar kilómetros y kilómetros mirando el mar. Millas. Millas. ¿Qué es Morales. un kilómetro? ¿No? ¿Qué es un kilómetro? Bueno, no sé exactamente en millas. Creo que La verdad es que no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que una milla es 1.6, 1.7.8, algo así, kilómetros. Puede ser. Entonces, nosotros caminamos, ¿cuántos kilómetros? Al total. Ujú. Y estábamos caminando como mínimo 6, 8 kilómetros por día. Ok, esas son efectivamente muchas millas. Muchas millas. Muchas millas. Caminamos mucho. Sí, la verdad, caminé más que probablemente en toda mi vida. No es broma. Que en toda mi vida. Sí, estábamos caminando en términos de horas, quizás es más comprensible, como 4 horas mínimo los 3 días que estuvimos cada día. Pero ¿a vos qué te pareció Mar del Plata?
Yo me llevé una sorpresa gigante de Mar del Plata. O sea, mi visión era muy negacionista, ¿Cierto? Sí. muy pesimista, Ujú. porque, primero, no soy muy fanático de las playas. No vamos a explicar los motivos, no vamos a explicar las razones, pero a mí la playa no me encanta, no me gusta mucho, ¿ok? Eso lo primero. Después, las playas argentinas no me convencen, o mejor dicho, no me convencían, Ok, ¿no? en pasado. Claro, porque son feas, ¿no? Sí, honestamente las playas argentinas tienen el mar oscuro, la playa es fría, el agua es fría, no es la imaginación, ¿no?, de algo paradisíaco, o si comparamos una playa argentina con una playa del Caribe. Una persona del Caribe va a pensar, ok, acá venden drogas, ¿no? O sea, Sí, son feas, pero bueno, pero tenemos. Mar del Plata Sí. me sorprendió, de verdad, porque la playa es muy linda. Ujú. Toda la ciudad es muy linda. Muy pintoresca, ¿no? No encontré una zona que no me guste. Ujú. Y caminamos mucho. Y caminamos mucho. O sea, todo lo que vi me gustó. Y me gustó mucho. Ujú. Y lo más importante es que no sé por qué casi digo McDonald's. Mar del Plata, perdón. Mar del Plata es inmenso. Es muy grande, sí. Es muy grande. De verdad. Muy grande. Y caminamos un montón. Viajamos en colectivo. Viajamos en auto también. Y era infinito. Infinito. Casas y casas y casas y no y sé. actividades, museos. Es muy una ciudad muy viva. Ujú. Es una ciudad súper viva. En las otras playas, en el centro, a veces parece un cementerio, Sí. ¿no? Sí, y eso que fuimos en temporada baja, o sea, el momento donde no van tantas personas, y así todo, porque es una ciudad, hay muchas personas que viven, entonces esa vida se mantiene activa. Si vas a una playa más diferente, las típicas de vacaciones que no son Mar del Plata, está todo más en situación de cementerio en temporada baja. Correcto. Pero está bueno eso también, es otra vibra. A ver, la otra playa que siempre visitamos, que se llama San Clemente, Ujú. es Campo. el opuesto. Sí. Es totalmente lo opuesto. Sí. Como decimos en español, son agua y aceite. Sí, like para un blog en la otra playa No. de comparación. Gente, por favor, dislike a este video. Todos dislike. Porque San Clemente es un campo. Es campo, básicamente. Es Nebraska. O pueblo sería una definición. Bueno, es más Pueblo. acertado, un pueblo. Sí. Sí. Una villa en España, por ejemplo. Muy tranquilo. A mí me encanta a veces, por ejemplo, al vivir en capital, ir a San Clemente está bueno porque es como un descanso de todo ese bullicio, ese ruido molesto constante de la ciudad. Ahora, si vivís en una ciudad más tranquila, está bueno ir a Mar del Plata quizás. Como que depende si te gusta un descanso de lo que estás acostumbrado a vivir. Quizás te gusta mantener ese bullicio o quizás siempre te gusta la tranquilidad. A mí me gusta intercalar. ¿A vos? Yo estoy acostumbrado
a la tranquilidad. Sí. O sea, tranquilidad igual aburrimiento de la playa de San Clemente. Ujú. Entonces, cuando visité Mar del Plata fue... O sea, yo me sentía el príncipe de Bel-Air, literal. Me sentía Will Smith sacando fotos de la ciudad de Nueva York, you know? Claro, es nuestro Miami, para referencia. Es nuestro Miami, o sea, una mierda, ¿no? Pero bueno, una broma, un shout out para la gente de Miami. Regresivo. Pero bueno, en general, súper, súper, súper recomiendo Mar del Plata si te interesa visitar la playa argentina, la costa argentina, como Sí. decimos nosotros. Que hablamos de un viaje desde la ciudad de Buenos Aires como de 4 horas mínimo. 4 horas. A Mar del Plata son 5 horas, en tren son 6 horas, así que es un viaje. Es un viaje, pero si les interesa conocer la playa, Recomendadísimo. Mar del Plata. Like the Spanish Boost. Like the Spanish Boost. Pero bueno, y eso fue casi todo lo que hicimos. Después, lo más interesante o importante que nos pasó fue comprar un lavarropas. Ay, es verdad. Yo digo, ¿qué más hicimos? Filmar videos. Sí, ni siquiera, No. tampoco. Comprar un lavarropas. Sí, compramos nuestro primer lavarropas. Vivimos juntos hace bastante tiempo. ¿Qué hicimos durante todo este tiempo que no teníamos lavarropa? No quiero escucharlo. Nosotros lavábamos a mano, lavábamos con nuestras propias manos toda la ropa y a mí no me molesta hacerlo, no siento que es la actividad más horrible del mundo, pero Sí. lleva mucho tiempo. No es lo más horrible. O sea, definitivamente es más horrible morir, por ejemplo. Pero lo malo es tener que hacerlo cada vez, ¿no? Cada vez. Tantas veces por semana. Sí, las manos terminan en un estado horrible. Exacto. Y además, te cansa, bro. Es como hacer un Es ejercicio. Sí, sí, sí. Probablemente mi abuela, si ve este video, diría, en mis tiempos, Sí. nosotros lavábamos a los niños a mano, ¿no? No, sí. Nosotros lavábamos la casa a mano. Pero es gracioso. Mi nona es abuela en italiano. Mi abuela es italiana, muy común en Argentina. En su lavadero. Mi abuela es bruja. Eso es. Nona y bruja. Claro. Bueno, mi nona, mi abuela, se quedó sin batería la luz. Bueno, ella tenía el lavadero y había toda una sección para lavar a mano con las formitas. Sí. Y me daba un miedo, debería buscar alguna foto de ese lavadero. Ah. Pero era una situación terrorífica y parecía mucho trabajo. Pero ahora el Patreon pagó. Finalmente el Patreon funcionó y ahora tenemos un lavarropas. Finalmente tenemos lavarropas. El más barato de todos. Sí, definitivamente el más barato, industria Mar del Plata probablemente, pero funciona y funciona muy bien. O sea, Sí. yo estoy muy feliz, de verdad. Yo pienso, cuando esté a punto de morir, en coma, voy a pensar, desperdicié tanto tiempo lavando ropa a mano. Tiempo que podría haber utilizado para otras cosas. Para filmar videos de supermercado. Basta. Vamos a la próxima sección. Dale. Estoy cansado del supermercado. Bueno, ahora vamos con la sección número 2. Ujú. ¿Ok? Vamos a hablar sobre una palabra. Sobre una palabra exclusivamente.
Y vamos a desarrollarla, hablar sobre diferentes puntos de vista de una palabra y enfatizar en qué representa para nosotros como individuos y como sociedad. Ok. La palabra, y quiero escuchar tu opinión, quiero escuchar qué te transmite, qué pensás, ¿ok? La palabra es destino. Ok. Destino. Es una palabra compleja, ¿no? ¿Y cómo generalmente manejas esta sección? ¿Qué es lo primero que decís cuando pensás en la palabra? Primero, intentar definir el destino. Ujú. Porque, bueno, es una palabra interesante porque es una palabra en la que mucha gente cree de una forma y otras personas creen de otra, ¿no? Es verdad. Una palabra que muchos definen de formas diferentes. Sí, creo que puede tener como una visión negativa y una visión positiva. Correcto. Por darte un ejemplo, con el destino existen varias versiones de qué es y cómo funciona. Ok. Por ejemplo, ¿conoces el concepto de libre albedrío? Sí. Es un concepto bíblico, ¿no? Muy importante, que básicamente significa que tenemos la libertad de elegir, ¿no? Tenemos libertad para hacer las cosas que pensamos que son correctas, ¿no? El destino, algunas personas lo definen como algo que existe y que está escrito. Claro, algo que ya fue definido de antes. Claro, algo previamente definido. Es diferente a destinación, ¿no? Porque si hablamos de destinación como un lugar final al que estás yendo, Sí, destino es como algo que ya se definió antes. correcto. Por eso, muchas personas afirman que el destino, nuestro destino, ya está escrito. Pero esta idea no tiene relación directa con la idea de libre albedrío. Porque si el destino ya está definido, significa que nuestras acciones no son nuestras realmente. Nuestras acciones no son nuestras porque ya están definidas. Entonces nosotros no elegimos, ya está elegido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Pensás que el destino está escrito o no? Ok, creo que en algún momento de mi vida, cuando era más chica, sí pensaba que el destino era algo que existía, que hay cosas que quizás ya están destinadas a pasar y que no tenemos control, pero honestamente no me gusta la perspectiva de decir no tengo control sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, sobre mi propio destino. Entonces, hoy en día siento que nosotros podemos moldear nuestro destino, que podemos elegir un poco basado en nuestras acciones. No es algo que está establecido y que no se puede cambiar, sino que existe la posibilidad. Muy interesante. Bueno, de hecho... ¿Qué pasó? Se movió todo el micrófono. Bueno, de hecho, en las religiones es algo tan común, tan común. Por ejemplo, siempre se habla
sobre el karma. Sí, Yo creo que el karma está muy relacionado con el destino, porque si el karma existe, significa que ya existe una, una situación que nos va a tocar, ¿no? claro. Entonces, muchas religiones hablan de esto, hablan de, ok, el karma existe. Si yo soy malo, la vida va a devolver eso. Y esa devolución ya está escrita. Entonces, en cierto modo, el destino está escrito. Otras religiones, como el budismo, lo que hacen es intentar dejar de pensar tanto en este control, ¿no? Porque vos dijiste, no me gusta la idea de no estar en control. Sí, Los budistas piensan exactamente eso. La idea del control es algo que enferma al humano, a Ay, los no. humanos, ¿no? sí. O sea, y es verdad, es totalmente verdad. Yo, honestamente, soy como vos, pienso exactamente lo mismo que vos. Y si vos le preguntarías a tus padres, ¿qué responderían? Mis papás Sí, probablemente crean que el destino es algo más inamovible, que es algo que va a pasar sí o sí, como algo que está prescrito, básicamente. No lo sé, me gustaría preguntarles, pero tengo la sensación que pensarían más de esa forma. Mi mamá, quizás. sí. Pregunto porque en la sociedad argentina yo creo que la idea del karma es algo muy presente. Sí, sí, es algo de lo que se habla mucho, de que cuando haces mal te va a volver. Y lo mismo con el bien, hacer bien Sí. porque te va a volver también. Pero eso es en parte porque somos una sociedad supersticiosa Sí, totalmente. extremadamente, ¿no? Muy supersticiosa y también muy religiosa. Quizás hace unos años o una generación anterior era más católica. Sí. Esta generación no es exactamente católica, no sé si la mayoría, sigue existiendo igual, obviamente, Sí. pero siempre creyentes, ¿no? Siempre hay muchas personas que creen en cosas. A mí, yo recuerdo que mi madre, mi abuela, siempre me decía, si algo es para vos, va a ser para vos. Claro, muy el destino. Claro, es exactamente este concepto de está escrito, existe Sí. y está esperándote. Sí, ¿No? y a veces si algo ya sucedió, por ejemplo, ¿podés llegar a pensar que eso fue por el destino, por ejemplo? Exactamente. ¿Has tenido esos pensamientos? Eso es súper interesante porque cuando miramos al pasado, Sí, vemos las cosas de forma cronológica, ¿no? Vemos una línea de tiempo. O sea, cuando vos mirás al pasado, podés ver las acciones que provocaron ese destino. En retrospectiva, sí, significa entonces que en el presente estamos siguiendo esa línea invisible claro, hasta un destino. que todo está pasando porque está escrito así. O sea, ¿pensaste en algún momento que eso te pasó o no? Lo he pensado mucho. Sí, La verdad, pienso más en estas cosas de lo que debería. Y es así. O sea, cuando pensamos
en una situación del pasado Ujú. y cómo las elecciones que tomamos provocaron eso, la línea la podemos ver la cronología. Sí, En el presente hacia el futuro, no podemos ver esa cronología porque no existe todavía, pero realmente sabemos que no existe. no sabemos. Muchas personas afirman que el destino es múltiple. Ok, como un videojuego. Correcto, como un videojuego, ¿no? O sea, si hay cosas infinitas Sí. en esta vida, Sí. ¿por qué no destinos infinitos? Sí, eso yo pienso un montón en eso, más que en el destino único, sino en los múltiples destinos que pueden pasar cuando pensás, ok, si hubiera estudiado otra cosa, si hubiera, no sé, diferentes decisiones, Sí, cambian tu futura realidad o tu realidad actual. ajá, Y creo que eso es algo en lo que pienso mucho. Como estas versiones alternativas de destino, ¿no? correcto. También se habla mucho cuando hablamos de destinos múltiples Sí. de espiritualidad, Ok. ¿no? Porque el destino es algo controversial, ¿no? Porque hay personas que dicen que es algo real, otras Sí, obvio. que es algo intangible. Entonces, si no es real, se transforma en espiritual, ¿no? Ujú. En la espiritualidad existe mucho el concepto de destino exterior y destino interior. Ok, ¿cómo sería? ¿Cuál es el interior? El destino interior es ¿cuál es el destino que lleva a tu espiritualidad, a tu alma, a ser lo que quieres ser, Ok. ¿no? Y lo exterior es lo mundano, lo del mundo, Los- tu carrera, Sí. tu vida, tu familia. Más en relación a lo social, quizás. Claro. Ok. Entonces, basado en este concepto, ¿cómo te gustaría o cómo imaginas tu destino? ¿Interior y exterior o qué? ¿Sí? Interior y exterior. Ay, qué complejo. Yo no pienso mucho en estas cosas. Haceme una pregunta más concreta. ¿El destino exterior perfecto para Camila es? Exterior, bueno, yo siempre pienso mucho en la familia. Tendría que tener algo en relación con formar una familia y que mi familia participe en mi vida, como cosas en eso, si es en lo social. También incluye carrera, ¿no? Sí. Ok, y poder vivir de hacer videos, porque amo filmar videos. Te encanta todo lo que tiene que ver con cámaras. Exacto. Básicamente. Sí, Es tu destino, sí, sí. ¿no? Y poder filmar a mi familia entonces. Y en lo espiritual, ¿vos sentís que estás en buen camino? Nunca me siento a pensar mucho en las cosas espirituales. Sí. ¿A qué te referís con buen camino? ¿Me estás preguntando si sentís que yo tomo las decisiones correctas espirituales? Correcto, porque Ok. en teoría el destino es un camino. Ujú. Yo te pregunto si estás tomando el camino correcto. Ok. Yo intento, pero sé que tomo decisiones que no son las mejores. No siento que tome las peores decisiones. Siempre tengo límites morales muy fuertes y no me permito hacer un montón de cosas simplemente porque considero que están mal.
Pero eso no significa que por más que tenga estos límites esté tomando las decisiones correctas. Simplemente tengo menos opciones, pero sigue habiendo mejores opciones y no significa que esté tomando las mejores opciones. Quizás estoy tomando dentro de esta lista de opciones decentes la peor de todas. Esa es una respuesta increíble, la verdad. Sí, me encantó, no la esperaba. Sí, yo tampoco, lo estoy descubriendo a medida que hablo. Sí, tal cual. Tal vez era tu destino esa respuesta. El chamullo argentino. Pero bueno, básicamente eso. Ujú. Yo, cuando hablamos de destino, no puedo imaginarlo como algo escrito, Ujú. básicamente, porque porque puede cambiar en cualquier momento. O sea, y depende de muchas personas. Sí, Pero cuando pensamos en el pasado solo es uno. Entonces, ¿por qué? El pasado es uno y el destino, en teoría, hay tantos. ¿Realmente hay tantos? No lo sé. Eso me saca el sueño todo el tiempo. a mí también. Son como destinos virtuales. Exactamente. Tal vez simplemente como humanos no tenemos la capacidad para interpretar la vida y el tiempo, y creo que eso es lo que provoca todos estos planteos, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ahora es momento de la tercera sección Ok. y estoy muy emocionado por esto. ¿Estás lista? Sí, ya me olvidé cuál era, pero me lo dirás. Lo vas a ver. Bueno, Mila, bienvenida a la sección 3, ¿3 de 4? 3 de 5. Ah, ok. Ya olvidaste todo el formato, ¿no? Sí. Bueno, en la sección 3 usualmente hablo de un tema random, Ujú. un tema que puede ser reglas en español. Por ejemplo, en el episodio anterior hablé en subjuntivo, Sí. o historias, Ujú. ¿no? Anécdotas, puede ser cualquier cosa. En el episodio de hoy, que es una entrevista, Sí. ¿no? Que sos mi invitada. En esta sección voy a hacerte preguntas, Ok. ¿ok? En modo entrevista. Ay, no. Bienvenida al programa oficial de Spanish Boost, ¿ok? Martín, momento periodista. Ahora soy un periodista, Ujú. ¿ok? Bueno, son algunas preguntas que me parecen interesantes. Sé que la gente le va a gustar y son principalmente para saber un poco más quién es Mila. Ok. ¿No? Preguntas introductorias. Claro, Ok. preguntas de quién es Mila. ¿Quién soy? Hablando un poco de vos, Mila, Ujú. y de tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu inicio en el mundo laboral? Ok. Es como que siento que tengo dos inicios. Porque uno es más audiovisual, porque yo estudié cine, entonces obviamente hice cosas en relación con la cámara, como fotografía y video, y edición de video, y edición de fotos. Y después empecé a dar clases de español, porque siempre me gustaron los idiomas, entonces empecé a trabajar como tutora de español y de inglés también. Entonces siento que son como dos carreras muy diferentes. Acá en Spanish Boost Sí. las combino. Tenemos cámaras,
tenemos edición de video y tenemos enseñanza de español. Así que no sé, ¿cuál te interesa más? Creo que a la gente que no te conoce, Sí. probablemente le da mucha curiosidad saber sobre que estudiaste cine. O Ok. sea, ¿cómo fue tu inicio trabajando de fotografía y video? Ok, bueno, yo compré una cámara con ahorros. Después de mucho tiempo, fui ahorrando poco a poco. Si hay algo que a Mila le gusta hacer es ahorrar. Exacto. Amo ahorrar plata y después hacer alguna compra un poco más intencional. Por ejemplo, en este caso fue mi cámara. Antes de comprar mi primer cámara profesional, tenía igual una cámara que era semiprofesional, que la había comprado en un viaje a Estados Unidos de más chiquita. Y no era perfecta, pero era perfecta para aprender. ¿Te recordás en qué estado de América la compraste? Sí, en el estado Florida, ¿es el estado? Sí, En Florida. en Florida. Interesante. Sí. O sea, tus inicios tienen relación con Florida. Exacto. Compré una cámara en Estados Unidos porque eran más baratas, eran más económicas que comprarlas acá en Argentina. Y fui por una opción semiprofesional, como a los 15 años, porque pensé que yo no iba a dedicarme a la fotografía. Pensé que era simplemente un hobby. Después me arrepentí. Dije, tenía la oportunidad de comprar una completamente profesional y compré la semiprofesional. Que las diferencias son que no tiene tantas opciones en lo manual, no podés cambiar el lente de la cámara, sí. Pero tenía más opciones que una cámara promedio, que un celular, que un teléfono. Entonces empecé a mirar muchos videos de YouTube y empecé a aprender. Esto mucho antes de ir a la universidad, mucho antes de saber que iba a estudiar fotografía o una carrera en audiovisuales. Yo en realidad iba a estudiar medicina. Yo estaba obsesionada con la medicina. Quería ser Doctor House, básicamente. Obvio, sí, quería ser Doctor House y cuando en mis tiempos libres miraba cirugías todo el tiempo. Aprendía sobre órganos estando aburrida. Tenía como un cuaderno donde anotaba un montón de cosas que al final no hice nada con eso. Afortunadamente. Dios, probablemente seguirías estudiando. Probablemente seguiría estudiando. Las carreras médicas en Argentina son muy largas. Infinitas. O sea, son interminables. Pero bueno, decidí no estudiar medicina y decidí abocarme a fotografía y audiovisuales. Y tenía mi camarita semiprofesional. Y con esa empecé a tener algunos trabajitos, diríamos unas changas. Una changa, un trabajito pequeño, informal. Claro, una changa. Creo que mi primer changa fue cuando mi hermano se graduó de la secundaria. Ah, se egresó, diríamos. Se egresó, más argentino, pero básicamente su graduación de la secundaria. Entonces tienen toda la situación con los diplomas y estaba el grupo de padres preguntando si había algún fotógrafo o alguien que pudiera sacar fotos. Yo no tenía ni flash. No tenía flash. Y mi mamá me ofreció como opción y yo dije, sí, obvio, o sea, lo voy a hacer. Y un montón de padres me contrataron, me dieron una seña de antes del 50%. ¿Qué es una seña? Una seña es como un depósito, o sea, das una plata antes. Literal. Creo que me habían dado una seña, porque tenía que imprimir las fotos, ¿no? Y me contrataron todos los padres, creo. O sea, yo tenía mucha plata. Sí, o sea, yo pienso, eso es bastante plata para... Sí, no estuvo nada mal para hacer mi primer changa.
Y ¡Qué loco! Sí, fue divertido. Y compré el flash. Mi Compré primer el changa, flash. mi primer changa fue vender shawarmas. ¿En serio? Muy distinto. Muy diferente, sí. ¿Y te gustó? ¿Te No. gustó esa experiencia? No, No estuvo divertido. no. Ok, pero compraste el flash. Compré el flash antes del día. Me considero responsable, no en todos los aspectos de mi vida, pero con el trabajo, ¿vos qué opinás? ¿Soy responsable? Totalmente. Sí. Entonces, tenía un poquito de plata ahorrada y compré el flash y ya me miré, puedes imaginar la cantidad de videos que miré para aprender todo lo que necesitaba aprender para sacar las fotos. Y saqué las fotos, saqué un montón. Aparte, no es la mejor primer changa de fotografía, porque la entrega de diplomas, imagínate que pasaron como 30 pibes, 30 recién graduados, y yo tenía que estar súper atenta en el momento en donde le daban el diploma. Necesitaba capturar ese momento específico 30 veces. ¿Vos crees que no te pagaron lo suficiente? No, sí, estuvo bien porque no tenía experiencia, pero para mí fue mucha presión. Hacer fotografía de eventos es el próximo nivel de presión, de entrenamiento fotográfico. Es verdad. Porque hay momentos que no los pueden repetir porque vos no sacaste la foto. Ajá. Y en esta clase de evento era muchas veces lo mismo. Así que nada, estuve muy atenta. Por suerte, le saqué a todos sosteniendo su diploma, con sus profesores favoritos, con sus padres, con sus hermanos. Estuvo todo bien. Qué loco, la verdad. Bueno, eso creo que a la gente le va a encantar. Esa historia, sí, totalmente. Es increíble. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Estás lista? Ay, seguimos con las entrevistas. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que la gente quiere saber de vos. Importante. Hablando de fotografía, de cine, ¿qué te inspiró a dedicarte a eso? ¿Qué me inspiró? Sí, ¿qué te inspiró a dedicarte a estudiar eso? Es muy raro porque, como recién conté, yo estaba decidida a estudiar medicina durante años. Yo pensé que ese era mi futuro, incluso ya empezaba a estudiar por fuera de la escuela un montón de cosas para adelantar. Y a último momento, cuando yo ya estaba inscrita en la Universidad de Buenos Aires en medicina. Lo peor es que al mismo tiempo eras súper cinéfila. Sí, me gustaba el cine. Tenías una cámara. Me encantaba la cámara. Y fue es en el verano donde podemos anotarnos a una carrera que sentí como un ataque en mi cuerpo. Un dije, ataque. No, yo no quiero dedicar mi vida a estar adentro de un hospital. Como empecé a ver todas las desventajas de golpe así, me cayeron una atrás de la otra en la cabeza. Las red flags, ¿no? Sí, y dije, es muchísimo sacrificio esta carrera. Shout out para los médicos, es muchísimo sacrificio. La verdad, yo considero que los médicos son ángeles. Obvio, todo. sí. Pero es verdad que es demasiado sacrificio. Sí, de todos lados, de demasiados lugares. Y estaba pensando, estoy dispuesta a esto. Y después, como todo ese verano había pasado mucho tiempo con la fotografía, haciendo esto de mi hermano, no sé, diferentes situaciones, dije, me parece que quiero estudiar algo en relación a la fotografía. Y no existía en la universidad pública una carrera de fotografía. Así que encontré otra carrera que era producción digital, que es básicamente audiovisuales. Y empecé a estudiar audiovisuales porque fue lo que encontré en la universidad. Me está llamando mi mamá. Ok, pausa para hablar con mi suegra. Mami,
¿Qué estaba diciendo? Acción. ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciendo que existía audiovisuales, la carrera. Sí, entonces elegí esa carrera ciegamente. No la elegí como con intencionalidad. O sea, ¿analizaste la carrera? ¿De qué Vi trata? las materias y dije, copado, me gusta. Como se veía todo muy fotográfico y dije, me gusta estar en la compu editando, también producción. Creo que producción es mi pasión. De la nada. Solo porque me gustaba fotografía. Y lo curioso es que desarrollé este amor por el cine, ya existía, pero se terminó de completar Sí. mientras estudiaba. Ah, Lo interesante. cual, o sea, habiendo tomado esta decisión tan de un día para el otro, uno Tan pensaría que... repentina. Tan repentina, pensarías que no fue una buena decisión. Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo estaba como, qué bueno, gracias a Dios estoy en una carrera artística, creativa. Qué bueno que no estoy operando a un perro, ¿no? No, pero en serio. Y sí, apenas empecé, la primera vez que fui a un hospital me puse a llorar porque estaba muy triste. Y dije, no puede ser que mi futuro no es en un hospital. Pero ahora lo siento tan lejano porque mientras estaba estudiando la carrera, con ciertos profesores sentí la conexión. Yo, mira, eso es muy profundo. Eso de sentir la conexión. Y es muy curioso porque tu destino era estudiar medicina y tu hobby era la producción y el cine. Y eventualmente tu estudio, tu carrera se transformó en el cine y la medicina pasó a ser un hobby ahora, ¿no? Porque te sigue encantando. Todo el tiempo miras cosas de... De biología. Sí, Sí, es verdad. es muy loco ese cambio, ¿no? Sí, siempre charlo con Martín de que me gustaría estudiar como hobby la carrera de nutrición porque me interesa principalmente los intestinos, hablando de órganos. Sí. No sé por qué, de todos los órganos que existen en el cuerpo, te gustan los intestinos. Son hermosos. ¿Por qué nadie piensa en el vaso? Yo ni siquiera sé lo que hace el vaso. El otro día, un estudiante, Ed, shout out para Ed, me dijo que un amigo se rompió el vaso. Y yo dije, ¿qué es el vaso? ¿Yo tengo un vaso? Me dijo, sí, todos tenemos un vaso, pero nadie piensa en el vaso. No, siempre lo escucho como en animaciones o cosas así, nunca en la vida real. Estoy empezando a creer que el vaso es en realidad una construcción social. Un personaje ficticio. Sí, pero bueno, wow. Creo que solamente nos estás dando respuestas increíbles. Así que vamos con la última, si te parece. Ok. Y es extensa. Ay, no. O sea, es extensa para vos. Si pudieras, ¿ok? Dejar una huella en el mundo, ¿Por qué tan profundo? ¿qué huella te gustaría dejar? Ok. No tengo una huella específica que quiero dejar, pero si pudiera elegir como un área, una zona, me gustaría hacer algo en relación con el veganismo, probablemente. Algo en relación con el veganismo. Y creo que eso también viene de la mano con lo que dije recién, que es de nutrición. Me encanta el veganismo desde una perspectiva moral Sí. y activista, pero también me encanta la nutrición. Y si pudiera combinar y llevar un mensaje desde la perspectiva
como clínica, ¿no? Desde la Sí. perspectiva de nutrición y el veganismo y con la cámara y el Exacto. activismo, creo que esa sería mi huella ideal o en esa área. No es que la tenga definida, pero es en esa área. No, es súper. Es súper loco porque realmente cualquier cosa relacionada con el veganismo es casi tabú ¿Sí? en este país, por ejemplo. Yo sí, creo que. depende. Yo creo que en general sí. O sea, conozco mucha gente vegetariana, pero vegano es. Yo creo que es nicho. Es nicho, es como... Hay muchos vegetarianos y los vegetarianos muchas veces tienen esta perspectiva de como yo hasta ahí llego. Ese es O mi límite. un omnívoro también, es como, ok, yo máximo vegetariano no puedo soltar el queso. Y no juzgo para nada, nunca me gustaría forzar a alguien al veganismo para nada, pero sí, si hay personas que están con interés, me gustaría poder guiarlas desde una perspectiva nutricional. Y creo que Exacto. está bastante aceptado. No sé, no tengo muchos países para comparar, pero es algo que existe. Los productos veganos, si bien no hay tantas personas veganas, hay muchas personas que consumen productos veganos porque están en todos lados. En Y los porque- supermercados, en los restaurantes. Entonces, hay un cambio. Mi abuela le encanta la leche de soja. Qué random. La Hades. Sí. Le encanta. O sea, de hecho, cuando yo trabajé en una heladería, Sí. mi jefa también me dijo que tenía anemia Sí. y la solución para la anemia fue tomar leche de soja fortificada y se sintió increíble y le empezó a gustar mucho. Yo creo que uno de los tabús del veganismo es pensar que comer vegano es comer feo, ¿no? Sí, existe mucho eso porque existe comida Yo vegana lo pienso. pésima. O sea, Existe. existir existe, pero también existe comida no vegana. Muy buena. Ah, Comida no vegana fea, obvio. ¿no? Sí, La sí, comida sí. basura, la comida barata, ¿no? Sí. Pero mucha gente piensa que ser vegano significa renunciar al sabor, por ejemplo, de la leche. Sí. Y De un montón de cosas. De la carne, de la leche, de los huevos, de pero la miel. ¿estás de acuerdo? Renunciar. A ver. No renuncias del todo por ser vegano, porque existen alternativas. Eso ¿Son es. iguales? No lo sé. Soy vegana hace 9 años. No me acuerdo los sabores. Pero para mí son súper decentes. Claro. Son Además superdecentes. de que ser vegano no es comer una lechuga, ¿no? Obvio. Pero ya creo que hoy en día no hay tantas personas que piensen así. Puede ser, pero cuando hablamos de comidas como tal, Ujú. uno tal vez no pensaría que es posible comer un choripán vegano, ¿no? Sí, un choripán es un chorizo con pan. Claro, que Muy es argentino. muy argentino. Entonces, por estas cosas, yo pienso que es un nicho, muy nicho, más que el vegetarianismo. Sí, O sea, en muchas series, películas, desde que era chico, siempre escuché la palabra vegetarianismo, pero veganismo no. Y la realidad es que si te interiorizas, hay muchos beneficios objetivamente hablando. Y esto lo estoy diciendo porque tiene relación con la próxima sección,
Entonces, Ok. me encanta que hayas dado este punto de vista y que hayas dado respuestas tan, tan buenas, la verdad. Así que vamos con la parte anteúltima ya. Wow. Sección número 4, filosofía. Y hablando de objetividad, la sección número 4 de filosofía y la pregunta que tenemos para responder es exactamente esa. La objetividad. ¿Es real? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es posible? ¿Imposible? La objetividad. Exacto. Vamos a comenzar definiendo la objetividad y explicando diferentes posturas o formas de definir y visualizar este concepto. Ok. A ver, primero, la palabra objetividad, ¿no? Existe y tiene mucha relación con la palabra verdad, ¿no? Relativamente. Sí. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice que la verdad absoluta existe, especialmente empíricamente, Ok. ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos cuánto mide el Sol, ¿no? Cuánta gravedad tiene la Tierra, cuántos planetas tiene el sistema solar. Entonces, ese tipo de cosas, en teoría, son objetivas, ¿no? Nadie puede discutir o negar que eso es así. La Tierra es redonda, etc. ¿No? Hay gente que dice que es imposible ser objetivos, porque siempre pasamos por un filtro, ¿no? De nuestra personalidad, experiencias, opiniones, ¿no? Siempre hay algo que te va a afectar un poquito de tu pasado, ¿no? De tu historia. O sea, si yo voy a Londres y un avión cae y explota, Sí. y voy a Londres otra vez y un avión cae y explota, yo voy a pensar, bro, es imposible ir a Londres, los aviones explotan. Ujú. Pero esa es mi experiencia. Tal vez eso no pasó nunca más, ¿no? ¿Tu opinión de la objetividad, vos crees que es algo que es posible o algo que es imposible? Estoy más del lado de lo imposible. Sí. Es muy complicado ser realmente objetivo. Porque sí, siempre tenés como tu propia perspectiva, tus propios aprendizajes y, no sé, muchísimas cosas que te atraviesan a la hora de decir voy a ser objetivo. Incluso al decir que querés ser objetivo, tenés que razonar un montón cuántas cosas tenés que dejar afuera para tener una opinión objetiva. Claro. No sé, ¿vos de qué lado estás? Bueno, si fuera un termómetro. Si fuera un termómetro, yo estaría muy del lado de que es imposible, la verdad. Existe la opinión Sí, de que es imposible, pero tenemos que intentar llegar a la objetividad máxima. ¿Quién hace eso?
en teoría, los periodistas, ¿no? El periodismo se trata de recopilar las diferentes versiones Sí. que hay y dar una información de los hechos, Sí, ¿no? Aunque a veces, bueno, al final existen muchos periódicos y programas de periodismo porque las opiniones varían, exacto. ¿no? Entonces estamos de acuerdo que estamos muy del lado del termómetro de lo imposible, porque al final del día todo es opinión. Todo es mi opinión, Sí, exactamente. Hay algunas, además, la objetividad como tal es una construcción social. Yo siempre digo esta palabra, pero es verdad. O sea, a lo largo del tiempo, la objetividad siempre fue limitada por la sociedad de ese momento. obvio. En el pasado, las personas pensaban, la sociedad pensaba que los hombres son menos impulsivos que las mujeres, y eso se terminó demostrando que era por, bueno, básicamente el machismo de ese momento, ¿no? Entonces, probablemente muchas de las cosas objetivamente buenas de ahora o aceptadas en un futuro tal vez sean objetivamente malas. Sí, sí, pasa constantemente. Cosas que son hechos definidos, objetivos en un momento. Nadie te dice cuánto tiempo va a pasar hasta que eso cambie, si es que cambia. Ok, entonces vos decís que la objetividad es imposible. Sí, estoy más del lado de lo imposible. ¿Por qué? Porque estamos completamente atravesados por conceptos sociales de los que no podemos escapar. O sea, que en realidad es imposible para el ser humano. Ok, porque ahora hay una cuestión nueva que nos atraviesa como sociedad. La inteligencia artificial, Sí, entonces, suena un poco meme, pero en parte es otro sujeto de investigación. O sea, en tu opinión, una inteligencia artificial entonces sería más objetiva que un humano. no sé exactamente, pero en mi experiencia, por ejemplo, yo uso ChatGPT constantemente. Sí. Y siento que a esta altura, ChatGPT me conoce, sabe las respuestas que estoy esperando. Sí. Como si me fuera a dar una respuesta e intentar ser objetivo, como es una inteligencia que aprende de vos, que aprende de todos, se termina comportando como un humano. Entonces, siento que podría darme una respuesta que yo espero y no es objetivo eso. O sea, Al aprender de mí, una inteligencia artificial. correctamente. Creo que estoy de acuerdo. Siento que en los valores que tenemos como sociedad, realmente eso limita la objetividad, ¿no? ChatGPT probablemente no te diría que, hey, hiciste algo malo, ¿no? Eres una persona de mierda, ¿no? Pero tal vez es real. O sea, hablando de objetividad, es muy interesante cómo
existen cosas que son en teoría objetivas, ¿no? Sí. Pero resultan no serlas en algunos casos, como por ejemplo en la medicina, Ok. ¿no? En la farmacia, ¿no? En la industria farmacéutica, Sí. mucha gente estamos de acuerdo que es objetivamente mejor usar medicación que no usarla. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo es la pregunta? Creemos que es mejor usar medicación para Sí. un problema que no usarla. ¿Creemos que es mejor como sociedad? ¿Vos decís como un total? Es mi opinión y la de mucha gente. Sí, pero hay muchas personas súper naturistas también, antivacunas, Sí. hay de todo, no sé. Pero a lo que voy es, para mí, como una persona que defiende la medicina, Ujú. yo pensaría que es, es objetivo usar medicina cuando es necesario. Sí, O cuando sea, es necesario. objetivamente es lo más claro para mí, lo más obvio, ¿no? Si tenés un problema Sí, y por necesitas ejemplo, medicina, sí, una infección activa de bacterias y Usala. necesitas un antibiótico. pero también es verdad que el efecto placebo Ujú. es una realidad, Sí, ¿no? O sea, que muchas personas han notado o han sentido que su sistema se recuperaba ujú. usando medicación incorrecta o medicación falsa. Entonces, esta es otra cosa que te hace pensar, o sea, realmente ser objetivo, ¿qué es? ¿No? No existe. O sea, que me encantaría escuchar las opiniones de otras personas sobre este tema, ¿no? Sí. Y si hay personas que piensan que ser objetivo es posible, ¿no? Y cómo deberíamos buscar la objetividad, ¿no? A quienes escucharíamos, ¿no? Pero bueno, básicamente esto era lo que quería hablar con vos Me gusta. y la verdad siento que en los comentarios la gente puede dar opiniones muy interesantes. Sí, me encantaría leer. Así que vamos con la última sección y estoy seguro que no la esperás. Ay, ok. Gente, esta... Uy, se me... Me toca hacerlo. Estamos ya en el final del podcast prácticamente. Tarko está llegando. Ustedes no pueden verlo, pero Tarko está ahí. Y en el final del podcast hablamos a velocidad normal. Ok, ahora podemos hablar de una forma menos comprensible. Claro, ahora podemos hablar como si nada, ¿no? La gente, ahora no es nuestra responsabilidad, ahora la gente tiene que hacer el trabajo. Ok. ¿No? Ya hicimos suficiente. Ya hicimos suficiente. Y bueno, ¿Qué vamos a hablar en esta velocidad tan normal? sí, no es demasiado normal esta velocidad. Vamos a hablar sobre cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos? Ok, me gusta. Me gusta porque tiene relación con lo que ya charlamos en un principio. ¿Por qué? Porque hablamos de mi changa de trabajo. Yo trabajé como fotógrafa. ¿Yo soy tu changa? Vos fuiste una changa
temporal. Es gracioso porque changa suena muy similar a chongo. A chongo. ¿Qué? Odio esa palabra. Yo también no me gusta chongo, pero ¿qué significa chongo? Chongo es básicamente una relación sin Sí. título, ¿no? Una relación que es prácticamente tu pareja, tu novio, tu novia, pero no le decís novio. Porque sos un cobarde, Sí. ¿no? Pero no eras mi chongo, eras mi changa. Sí, exactamente. Y changa era un trabajito, un trabajo individual, rápido, algo para hacer un poco de plata. Correctamente. Entonces, hablemos de mi changa. Hablemos de tu changa, Cami. ¿Qué era lo que hacías exactamente? Ok, después, mientras estaba estudiando la carrera de audiovisuales, de producción, yo estaba bastante influencer en Instagram. Me Ey, había olvidado de eso. Cami es súper influencer realmente, o No, sea. ahora tengo eliminada mi cuenta de Sí, Instagram. pero en su momento, bro, 15K en Instagram, reels, videos, fotos, loco, de verdad. Estaba muy activa en Instagram y, bueno, lo usaba para promocionar mi fotografía, Claro. básicamente. Y siempre hacía promos y ponía como, ok, book de sesión de fotos por X cantidad de plata. Book. Book, le decimos. Book, ¿qué es un book? Como libro en inglés. Un libro de inglés. No. El libro para aprender inglés. Un book es la sesión de fotos. Exacto. Un book de fotos. Una sesión de fotos. Exacto. En realidad no sé cómo se dice en inglés. Supongo que book. Sesión probablemente, no Sí. sé. ¿Y por qué book? Supongo que porque en las sesiones de fotos te dan un libro. Las viejas, Sí. las analógicas, te daban un libro físico, quizás por eso. Puede ser. ¿Por qué book, no? O ¿Por sea, qué book? ¿por qué no? O sea, muy. Libro. Sí, ¿no? Muy. Bueno, americanizado. El mundo audiovisual está muy americanizado, muy Es americanizado. Siempre recuerdo cuando me enseñaste lo que es el plano americano. El plano americano. Música de western. Eso es tan americanizado que se llama plano americano, ¿no? Plano Tennessee. Sí, plano tenés. Bueno, ok. Hacías book de fotos. Hacía book de fotos y subía a Instagram cuando había ciertas promociones. Incluso hacía algo que se llamaba Flash Day. Y hacía Es en verdad. un día, sacaba a un montón de personas por un precio más económico. Pero bueno. Lo en más una- loco, Sí. lo más loco, quiero decir dos cosas. Quiero decirte dos cosas que en realidad nunca te dije. Ok. Pero hay dos cosas interesantes. Primero, que Cami vivía en el campo. No. No en el campo. En los suburbios. Suburbios, muy cerca de capital. Vivía en los suburbios. Pero básicamente tenías que viajar hasta capital. Tenía como 1 hora de viaje, media hora de viaje. Y además, recuerdo que las locaciones, las ubicaciones de las sesiones tenían precios diferentes. Porque me quedaban más cerca algunas. Entonces, vos organizabas tu día, o sea, primero voy a la más lejana, después a la más cerca, o... No, o sea, dependía si tenía más de un cliente el mismo día, trataba de organizarlo para hacer primero la más lejana, después la más cercana, para después ya volver a mi casa. Pero sí. Y lo segundo que quiero decir es que, la verdad, hacías mucho trabajo, porque viajabas las fotos y las editabas. Las editaba un montón. Yo siempre, o sea, trabajaba por demás. Nadie estaba pidiendo que yo editara esas fotos tanto. Claro, nadie se iba a dar cuenta. No. O sea, literalmente yo me acuerdo que me hablaste cuando estabas editando mis fotos y me mostrabas que estabas editándola y yo pensaba, bro, no veo la diferencia. Spoiler, igual, estás haciendo un spoiler. Todavía Ups. no contamos. Solo estoy hablando de mi... Yo era la cámara. Bueno,
Yo ofrecía en Instagram estos books y Martín me habla por Instagram. No sé cómo Martín encontró mi Instagram de fotografía donde ofrecía estos books. No pero... lo voy a contar. ¿Cómo? Bueno, no lo cuentes, no sé. Bueno, otro lo voy a episodio. contar. Okay. O sea, voy a contar mi POV, ¿no? Mi Okay. POV, mi punto de vista. Yo estaba... Es un poco corny, en realidad, esto que voy a decir. La verdad. Creo que lo sé igual la historia. Pero sí, supongo que debería saberla. O sea, no es debería saberla. Sí. Pero bueno. Yo en ese momento estaba en un momento muy difícil. Emocionalmente. Y había perdido mucho mi autoestima. Había perdido mucho mi capacidad para quererme a mí mismo. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió hacer es hacer un book de fotos, ¿no? Como para, ¿no? Verme en un mejor estado, porque cuando me veía en el espejo no me gustaba. Entonces pensé, ok, si me veo en una foto me voy a gustar más. Súper corny. Perdón, No. mira, te golpeo el micrófono, Me tira no me el importa. micrófono. Pero sí, hay algo mágico que pasa en hacer una sesión de fotos profesional. Total, Una o sesión sea, de fotos. es esto que provocan los filtros de Instagram, ¿no? Pero No. a nivel personal, un poco. Estás teniendo problemas con el mic, ¿no? Sí. Yo pienso igual que no es como un filtro de Instagram. Es tipo romper un poco el hielo y animarte a estar frente a cámara, en la calle, posando. Para Sí. mí era un poco así, pero yo soy un poco así, soy un poco dramático. Entonces, lo hice, busqué varios fotógrafos, porque en Instagram podés buscar en la barra de búsqueda y escribí, atención, PH. Sí, porque en Argentina usamos el punto Filipinas. Punto Filipinas, sí. Yo quería un fotógrafo de Filipinas y encontré esto. Okay. Pero es normal, en Argentina usamos punto .ph cuando es tu cuenta de fotografía. Claro, ¿no? Entonces busqué PH, que significa, supongo, fotografía, photographer, ¿no? Y... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando 2021. Tengo un video... Tarco, estamos haciendo un podcast, por Hola, favor. mi amor. En ese momento, 2021, yo estaba trabajando con los frutos secos. Gente, si vieron el podcast en este canal donde hablo del peor día de mi vida, fue probablemente muy cerca de este día. Sí, sí, en sí. 2021 puro. Y bueno, busqué PH y en los primeros 3 resultados dije, ok, uno de estos 3. Camila y otros dos seres humanos. Y elegí a Camila porque era más linda, básicamente. ¿En serio? Tenía el pelo blanco como Tarco en esta época. Era muy llamativa, largo. Era como un Pokémon, ¿no? Era la gente que sabe de Pokémon, básicamente Camila era como un Pokémon shiny, ¿no? Pero bueno, básicamente por eso elegí a Camila, le mandé un mensaje y recuerdo que la sesión fue un martes. Sí, yo ese mismísimo día, No, me había comprado... No te cortó el audio, ¿no? no, por suerte. Ese mismo día había comprado un gimbal, que si no saben lo que es un estabilizador de cámara. No lo tenemos, no. No sé dónde Sí, está. está ahí, creo. Ok. Lo agarro. No importa. O sí. Bueno, momento auspiciado por Gimbal. Si hay alguien de Gimbal viendo este video y nos quiere patrocinar. Momento audiovisuales. Esto es un gimbal. ¿Qué es esto? Parece literalmente Pesado. un arma que usaría... Letal. Sí, parece un arma letal. Un arma del Gears of War.
Es un estabilizador de video. O sea, vos podés poner la cámara acá y se mantiene estable mientras filmás. Y es muy caro. Creo que está como... Parece caro, se ve caro. No me acuerdo cuánto salió Se en ve su caro. momento. Pero fue muy difícil para mí en su momento juntar la plata para esto. Y lo había comprado y había llegado a mi casa y me quería morir porque tenía la sesión de fotos con esta persona random. Y yo quería seguir filmando con el gimbal, así que tuve que tomarme el transporte público a Capital. Para la sesión de fotos, llegué a la zona donde era la sesión de fotos, que elegiste la más barata. Elegí la más barata porque, O sea, que te quedaba especialmente lejos a vos, pero a mí me quedaba cerca. Sí, me quedaba lejos, pero valió la pena. Y estoy ahí, No, no lo digas. pasan unos buenos 20 minutos. No lo digas. 20 minutos. No lo digas. No estaba Martín. Y empiezo a contactarlo. ¿Está todo bien? ¿Querés que reprogramemos? Yo ya Ey. estoy acá. Y vos me mandás un mensaje diciendo que había problemas con el tren, ¿no? Gente, Tarco, necesito hacer una pregunta. ¿Es realmente mi culpa si alguien se mata en el tren? O sea, si yo estoy... Ay, que no me quiero reír de una situación Yo así. tampoco, pero si estoy en un tren y el tren choca a alguien, nunca lo pensé, pero si yo estoy en el tren y el tren choca a alguien, ¿yo soy un cómplice? No. Yo estoy en el tren, o sea, ¿cuánta culpa tengo? ¿Cero, un 1%? Sí, un poquito sí. Uf. Bueno, no importa. Llegué tarde porque el tren había chocado a una persona, literalmente. Sí. Y yo estaba volviendo. Yo tenía... Para, ¿cuánto viaje tenías de base? Eso quería decir. Yo tenía como 30 minutos. Sí, yo tenía un colectivo desde la casa de mi abuelo a la estación, 15 minutos. La estación de mi abuelo hasta la estación final, 1 hora, 1 hora y 14. Un colectivo desde la estación final hasta la locación que elegimos, 30 minutos, 1 hora 45, más o menos. Un montón. Y arriba de eso pasó lo del tren, entonces Martín llegó como 2 horas tarde. Sí, yo llegué 2 horas y media tarde. Yo siempre lo digo. O sea, mis amigos siempre dicen que llego tarde. Y yo les digo, bro, literalmente, la primera vez que vi a Mila, llegué 3 horas tarde. O sea, hermano, lo siento. Bueno, igual después llegaste y hicimos la sesión súper bien. Pero lo peor de todo que era una sesión corta, o sea, era una sesión de... Yo pagué el lugar más barato, la sección más corta, you know? O sea, Y yo te esperé, no te dije nada negativo. Yo igual siempre la fotografía la hacía con mi hermano, así que estaba con mi hermano esperando. No es que estaba sola. Aparte era un barrio relativamente peligroso, Sí. donde elegimos hacer las fotos. Y yo estaba ahí con la cámara esperando, pero bueno. y yo llegué, recuerdo que llegué y dije, era en una plaza. El encuentro, sí. En una plaza y yo dije, ahora tengo que buscarla, no sé dónde está. Y era muy fácil detectarla. Era literalmente una persona con el pelo gigante, blanco. Tarco. Parecía literalmente Daenerys, o sea, literalmente la protagonista de un anime, ¿no? Entonces dije, ok, tiene que ser esa, literal. ¿Quién más si no? Y después de eso empezamos a hablar y nos pusimos de novios. Mucho más tiempo después. Sí. Mucho después. Años. 1 año. 2, 1 año y medio. Años. Creo que 2 años. 23 Puede ser. años, bro. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Qué loco, qué loco. Realmente. Así que no fue amor a primera vista. Para mí sí. Mentira. Para mí sí. O sea, en realidad era momento de... En Argentina todavía la pandemia existía. Sí. Entonces, Mila estaba con un
un barbijo. O sea, yo veía esto. Yo veía sus ojos solamente. Entonces... Entonces semi amor a primera vista porque... Para mí fue amor a primera vista porque no podía ver otra cosa. O sea, entonces... Pero bueno, después de eso nos pusimos de novios en 2023 y en 2024 comenzó Spanish Boost. Creo que 2023 mismo, a finales, como en noviembre, que no era lo que es hoy en día. No. Era muy diferente el Era Spanish muy Boost diferente. del Era, principio. nadie lo va a saber. Bueno, mucha gente lo sabe. Espero que lo olviden. Solo tienen que ver los videos viejos. O los borraste. Los borraste. Los voy a subir en mi canal. Gente, muchas gracias, Mila, por acompañarnos. No, hablando en serio. Muchas gracias por estar acá en este episodio. Es un formato largo, un formato que intenté mantener lo más posible. Y la verdad me divertí mucho. Sí, yo también. La pasé muy bien. Y gente, déjenme en los comentarios si les gustaría ver más a Mila. Recuerden que tienen su canal en la descripción y claro, en el comentario fijado también. Hay una subdivisión de Mila ahora. Claro, tenemos Spanish Boost Gaming y Spanish Boost con Mila. Correcto. Tenemos podcast, blogs, gameplays. Bro, ¿qué más? ¿Qué más necesitan? Literalmente es una pregunta. ¿Qué más quieren? ¿Qué más? Lo vamos a filmar. Spanish Boost Narcos, la próxima. Sí. ¿Ok? Así que muchas gracias por todo. Soy Martín. Ah, y soy Mila. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.